Paola Berlín, ¿algo en las calles? No. No, algo en los mercados. No, nada en las calles, pero le cuento una novedad. En los mercados. Encontré mi vocación. Voy a tener una casa de cambio. Entonces, cuando yo compre dólar, usted tiene que vender. Usted tiene que hacer todo lo contrario a lo que yo hago. Va a ser la casa de cambio al revés. Yo me voy a sentar en la mesa, el computador va a estar encima de la silla, hacer todo al revés. Fíjate que compré dólar la semana pasada, porque uno siempre quiere juntar, como usted sabe, tengo familia afuera, entonces... Para los periodos de escasez. Para los periodos de escasez, para viajar, porque yo no pierdo la esperanza de ver a mis únicos 2 hermanos que viven fuera de Chile. Por supuesto. Entonces compré, como hay que hacerlo de a poquito, oye, un poquito a 8.50 y después bajó otro poquito, 8.40, ya cuando la hice de oro compré a 8.36 y ya estaba a punto de graduarme y hoy día está a 8.22. Felicidades. 8.22 y medio. ¿Con qué voy a comprar? Tendría que vender un riñón. No sé si valga mucho ya. Un abrazo para tu olfato económico. No. Es que ¿sabes qué? Pero siempre. Claro, a la Connie le pasa algo parecido con lavar el auto. Pero con CDM Connie, que es bastante más anecdótico. O sea, aquí mi fortuna familiar se fue con el dólar de 8.40. Sí, es una buena noticia para tu otro yo, Paola Berlín. ¿Cuál es mi otro yo? Que se compras online. Sí, pero es que ya no compro online desde que Chile despertó. ¿No es que mi carro de compra se durmió para siempre? Pero junto con el despertar de Chile. Puedes retomar eso también. No sé ya. Alimento para el alma, no sé. Bueno, pero en todo caso, más allá de lo anecdótico, el dólar está... Yo no tengo aquí a la Cata ni a Pato para que me soplen, pero no recuerdo que hubiera estado 8.23 hace varias semanas. Puede que siga bajando. Atención, hay que mirar eso. 12:37. Al mediodía hacemos foco en los temas esenciales de la actualidad. ¿Qué hay de nuevo en Infinita con Armando Silva, Paola Berlín y Connie Stipicic? La mitad de España tiene la posibilidad de reencontrarse familiarmente, con amigos, etcétera, pero de todas maneras ha tomado la determinación de prolongar el estado de alarma. Lo ha definido el gobierno de Pedro Sánchez. Hay zonas de España que no entran en fase 1. La mitad, eso sí, alcanza a hacerlo. Madrid no, se mantienen en fase 0. Hay cierta cautela en el avance de este desescalamiento, ¿verdad? Como se le ha llamado al proceso que están iniciando ya varios países en Europa. Hace algunas semanas atrás, no muchas, conversamos con él. Vale la pena retomar el contacto porque además nos sirve de ventanita hacia el futuro, como lo hemos dicho tantas veces. Rodrigo Sandoval, abogado, ex jefe de extranjería, estudiante chileno de un magíster en España, lo pilló allá el coronavirus y nos puede ir contando en qué va, ¿verdad? Esta nueva realidad que no te está tocando tan de cerca, Rodrigo, porque Madrid no entra todavía en este proceso de escalamiento, no pasa a la fase 1 finalmente. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, si le sirve consuelo a Paola, a mí se me ocurre venirme a vivir a Europa justo cuando no puedo salir a la calle, así que si hablamos de malas decisiones... Pero sí pudiste vivir la experiencia de salir con tu hija en el momento en que se permitió salir con los niños, ¿verdad? Y ir monitoreando ahí también cómo empieza el país a salir de los pics finalmente, ¿verdad? Porque ya tenemos buenas noticias de España desde hace varios días. El número de contagios ha caído, el número de muertos de estabilizarse tendió a caer también, ¿verdad? Ya están empezando probablemente a sentir que las cosas van cambiando un poco. Claro, eso es bueno por un lado y es peligroso por el otro. Nosotros conversábamos, como tú bien dices, hace una semana, hace un mes más o menos, y ahí yo les comentaba lo que era muy importante que a nivel de las noticias uno tuviera claro que desde el momento en que se empiezan a tomar medidas, igual va a haber un periodo dentro del cual todas las noticias van a ser peor que las del día anterior, porque va a haber más muertos, va a haber más contagios. Bueno, ahora esto viene a la inversa y por lo tanto, así como no había que caer en la histeria porque las noticias eran peor que el día anterior, yo creo que aquí también no hay que caer un poco en el asco cuando uno empieza a ver que las cifras de muertos y las cifras de contagiados empiezan a bajar. La verdad es que por amigos que uno tiene en el sistema de salud, uno ya sabía que hace un mes, unas tres semanas, ya se dejaron de colapsarse los sistemas de urgencia y por lo tanto se veía como en el horizonte que esto empezaba como a estar un poco controlable. Ahora, es distinto el tema de las muertes porque la cantidad de muertos depende de muchas cosas. Son personas que están peleando por su vida y por lo tanto la proyección desde el momento de las medidas hasta el momento en que las personas fallecen, de su capacidad
su performance física para resistir el virus, el tipo de atención que reciben, y por lo tanto tampoco es un indicador tan eficaz. Yo diría que el principal indicador es justamente el que no existe en ningún país, y es la cantidad de personas que está demandando atención crítica de urgencia. Y es ahí donde uno observa cómo se está comportando. Y como te digo, hace 3-4 semanas que las personas que trabajan en ese sector nos venían contando que esto ya venía bajando. Ahora, hace como unas 2 semanas, ya empezaron a permitirse las salidas con niños originalmente durante todo el día, pero hace una semana se restringió de 12 a 7 de la tarde. Las personas que hacen deporte pueden salir de 6 de la mañana a 10 de la mañana y de 8 de la noche a 11 de la noche. Y de las 10 de la mañana a las 12 de la mañana pueden salir las personas de la tercera edad. Eso es la franja, y esas franjas se mantienen incluso ahora en lo que se llama la fase 1. La fase 0, que es en la que está Madrid todavía, es la fase que se supone que es la preparación de la desescalada, ¿ya? Claro. La fase 1 es la primera etapa de la misma, y por lo tanto lo que sucede en esas comunidades es que se empiezan a abrir las tiendas, empieza a haber misas, por ejemplo, se puede empezar a atender en algunas terrazas, hay movilidad dentro de toda la provincia, sin restricciones, el comercio hasta 400 metros cuadrados puede atender, pero en todas esas actividades con limitaciones importantes de una distancia de 2 metros, desinfección cada cierto tiempo en todos esos lugares, con porcentajes entre el 50 y el 30% del aforo, es decir, una invitación a como le llaman ahora, a una nueva normalidad, pero con restricciones importantes, que la idea es precisamente que la gente no olvide que estamos aún en un estado de excepción y que por tanto no se relaje. Y eso ahora, pasa, Rodrigo, ¿no? La gente está consciente, no se está relajando, porque el temor que uno tiene es que al primer discurso de, comillas, nueva normalidad o no sé qué, que fue un poco lo que pasó acá, ¿verdad? La gente empieza a desatarse y a salir y a ser mucho más relajada de lo que debiera. Sí, hay un matiz ahí que a mí me importa mucho hacer, lo hablamos la otra vez también, que tiene que ver con tener cuidado con comparar la situación, por ejemplo, en Madrid con Santiago. Madrid es una ciudad que, para los que la conocen, es una ciudad que, si bien como cualquier otro lugar hay barrios más caros que otros, pero lo cierto es que tiene un desarrollo bastante más armónico y homogéneo. Por lo tanto, aquí la gente va a los mismos colegios, va a las mismas plazas públicas, ocupa el transporte público, es decir, comparte y convive de una forma más bien pareja y interactúa bastante, y por lo tanto, el contagio de una enfermedad como el coronavirus es un contagio que se da de forma más regular en toda la extensión del territorio. Es distinto a lo que pasa en Chile. En Chile lo que uno observa es que todas las características del contagio están georreferenciadas. Y por lo tanto las personas ocupan el transporte público con mayor intensidad que en otros lugares más que en otros, sus condiciones de habitabilidad tienen más concentración que en otros, el uso del espacio público es distinto, en fin, no voy a aburrirlos con las diferencias que ya todos conocemos. Y por lo tanto, lo que uno observa acá es un relajo en general que también es generalmente abordable. Es distinto a lo que pasa en Chile, en donde la cuarentena es selectiva, que yo creo que me parece lógico en esta realidad que estamos describiendo, que sea parcial, pero en la cual la ansiedad va a ser distinta cuando tú ves que la comuna de al lado tiene mucho más relajo para poder movilizarse, y tú llevas, por ejemplo, en el caso de Santiago, que creo que llevan 8 semanas encerrados. Entonces, la ansiedad es una cuestión que también depende. En economía hay un efecto que se estudia mucho que habla de que las necesidades de uno tienen mucho que ver con lo que compra el vecino. Bueno, aquí va a pasar un poco eso en Santiago. En lo que se refiere a Madrid, yo lo que diría es que se está generando una especie de ansiedad. Hoy día en la mañana, en el barrio de Salamanca, que es un barrio muy, muy acomodado, podría ser algo como, no sé, como Las Condes, como un barrio elegante de Las Condes, digamos, hubo una cacerolaada, en donde la gente salió a la calle y protestó contra las medidas de confinamiento, principalmente porque hay mucha molestia con el tema de que Madrid haya quedado fuera de él. Ahí, además de los datos de que aquí hay determinados aspectos concretos a partir de los cuales se resuelve qué comunidad autónoma y cuál entra y cuál no, también hay un uso político de parte de la presidencia de la Comunidad de Madrid, que es de derecha, que es del Partido Popular, que es Díaz Ayuso,
y que le ha dado muy fuerte al gobierno, que es socialista, de Pedro Sánchez, y por lo tanto esta postergación de Madrid para entrar se le ha dado una connotación política que ha sido muy utilizada por distintos sectores. Y por lo tanto, lo que uno, para contestarte la pregunta, lo que uno percibe acá es el natural relajo social, que es cuando te das cuenta que esto empieza a soltarse un poco, Claro. pero también una utilización política en términos de generar una diferenciación entre Madrid del PP versus el resto del país, que es el PSOE. Rodrigo Sandoval, respecto de la situación puntual de Madrid, tengo entendido, el hospital que se hizo en el centro de eventos IFEMA ya dejó de funcionar o está todavía funcionando con algunos servicios. Dejó de funcionar, es decir, ya no están entrando pacientes y ya entiendo que hace una semana, un poquito, se retiró el último, que lo trasladaron al 12 de octubre, pero el hospital quedó habilitado, está funcionando. Es decir, te iba a preguntar, en el fondo... se limpia todos los días. Claro, no, aquí está todo preparado para el repunte. Eso es muy importante tenerlo claro. Es decir, aquí esta no es una pelea, es una pelea cíclica, por lo tanto, todos sabemos que en algún momento se van a empezar a notar las consecuencias del relajo, y ese relajo va a significar un repunte en los contagios y un repunte posteriormente en las muertes, así que las autoridades tomaron la decisión de dejar todo instalado, preparado para el peor de los escenarios, así que el IFEMA, como tú bien dices, hoy día no está operativo en términos de recibir pacientes, pero sí está operativo en su capacidad para hacerlo. Claro, esto vendría siendo, si lo ponemos en un comparativo, guardando las proporciones, sería como el hospital del Espacio Riesgo acá en Santiago, que allá en el caso de Madrid se habilitó este centro. Con algunos matices, Claro, por eso digo, guardando las proporciones, pero en el fondo la habilitación de un centro cuyo funcionamiento habitual no es el de un centro hospitalario, pero que ha sido habilitado para esa función ahora en plena crisis. Sí. Oye, Rodrigo. Es que es muy importante. Perdón, dime. No, dale, termina. No, te escucho, no. Te quería que comentáramos un poquito la fase 1. Nosotros vamos siempre pasos atrás de ustedes, para lo bueno y para lo malo, y me refiero solamente a propósito del COVID, ¿no? Ustedes han sido una ventana al futuro. Y bueno, nosotros estamos en una fase distinta porque además, respecto del COVID es diferente, y además estamos en invierno, lo que trae otras complicaciones y abre otras necesidades y otras exigencias para nuestros hospitales, ¿verdad? Pero igual es bonito, interesante ver cómo se preparan para la fase 1. Tú lo decías, la fase 0 es la preparación para la desescalada. En la fase 1 ya es la primera fase de la desescalada. ¿Cómo va a ser el Madrid que se les, digamos, que se les va a presentar cuando ya entren ustedes en esta fase 1? Bueno, el principal cambio, yo diría, lo que va a ayudar más a la contención emocional que está asociada al confinamiento, tiene que ver con que se autorizaron las reuniones de hasta 10 personas. Y eso significa que las familias van a poder reencontrarse, que van a poder juntarse. Y eso ya es un cambio importantísimo. Lo que tú conversas con las personas, de hecho aquí las conversaciones nosotros las tenemos de balcón a balcón, esa es nuestra vecindad. Las personas de más edad lo que más nos comentan, de hecho yo tengo una hija de 4 años y al frente tiene a 7 señoras de la tercera edad que la única niña que ven es ella, y por lo tanto ahí uno tiene harto vínculo y harto feedback respecto a lo que a ellos les pasa, y para ellos el tema de no ver a su familia es una cosa muy importante, así que yo diría que el principal efecto del confinamiento en la fase 1 va a ser esta posibilidad de tener una mayor cercanía con la familia. Lo otro es el tema de poder compartir los coches, algo que hasta ahora estaba prohibido. Hoy día se pueden compartir coches hasta 9 personas. Como te decía ahora ya, ¿vagones del metro? Vehículos, perdón. Auto. Perdón. Eso se españolizó. Yo no tengo, se habrán dado cuenta que yo de acento no agarré nada. No, Llevo hablando igual de mal, pero... No, muy bien, habla muy neutro. Uno ya se acostumbra... No lo sé tanto, pero los sustantivos uno ya los va adquiriendo. Por ejemplo, el departamento es un piso, pero bueno. El piso. No, lo que decía es que lo que es importante es que el desplazamiento ya no es restringido en la fase 1, y por lo tanto ya te puedes mover dentro de toda la provincia, salvo algunas comunidades autónomas que pueden tomar la decisión de restringir dentro de la provincia ciertos sectores. Aquí pensemos en que muchas provincias en España tienen localidades que tienen 100 habitantes, 90 habitantes, y es posible que alguna resuelva que, no habiendo ningún caso en esa ciudad, o habiendo uno, la aíslan o la protegen. Bueno, eso depende. Y como decía, en términos de las terrazas,
con un 50% del aforo y hasta 10 personas pueden funcionar. Los locales de comercio solamente se pueden abrir aquellos que tienen hasta 40 metros cuadrados y mismas restricciones. Eso significa que el Primark, que es como el centro, el punto de compra de todos los turistas acá, todavía no se puede abrir. Rodrigo. Los museos se abrieron con un 30% del aforo. Dime. Una pregunta que para nosotros es un temazo, que lo hemos conversado permanentemente porque no está totalmente resuelto aún. Son las ayudas directas del gobierno a las personas en su momento para que se quedaran en la casa, ¿verdad? Ustedes están aprobando ahora, hoy día venía en El Mundo un anticipo y algunos medios lo tomaron también del ingreso mínimo vital, que es lo que aquí hemos llamado el ingreso de emergencia, ¿verdad? Y que todavía lo tenemos trancado a la espera de si hay veto o no hay veto, si es en escalada o no es en escalada hacia abajo, etcétera. Pero el ingreso mínimo vital se resuelve ahora cuando ya salieron del pic finalmente. Pero ¿de qué cosa valdría la pena tomar nota que han hecho los españoles en este sentido, verdad? En el sentido de las ayudas para quiénes, en qué momento, y todas me imagino que con el fin de ayudar a que la gente se quede en la casa y el desastre en términos de ingreso y de pobreza posterior no sea tan dramático. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hay una cosa que también creo que la conversamos la otra vez, es que es muy distinta la envergadura y la capacidad de respuesta que tiene un Estado cuando el gasto público equivale a un 43% del PIB, como pasa en España, a un Estado que gasta un 26% del PIB, como pasa en Chile. Eso significa inmediatamente que las capacidades que tiene el Estado para hacerse cargo de este tipo de cosas cambia. Y también cambia el modelo de Estado que tiene, porque este es uno de los pecados que nosotros vamos a pegar. Entonces, aquí existe lo que se llama el ERTE, que es esta suspensión temporal del contrato de trabajo, que allá hubo que hacer una ley para poder generarlo, y además se financia en gran parte con el seguro de cesantía. Bueno, eso aquí no ocurre porque eso es lo regular. Eso pasa siempre, cuando a ti el ERTE existe regularmente y además existe el paro, que es una cantidad de dinero que tú recibes durante los meses siguientes a que pierdes el trabajo, y por lo tanto eso está siempre. Aquí la única modificación que hubo que hacer es que el ERTE se pudiera tramitar con mayor rapidez para que la gente pudiera recibir dinero más rápido. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando uno ya piensa en la recuperación económica, aquí la cantidad de dinero circulante y la posibilidad de consumo no quedó tan interrumpida. Tú ves que los negocios, los que pueden abrir, siguen funcionando, los supermercados siguen atendiendo. Porque había una máquina que ya venía de antes. No hay negocios cerrados. Es que eso es lo importante cuando uno habla, aquí me va a salir lo estatista, pero es que ahí cuando uno habla de la importancia de un Estado presente y un Estado de bienestar, como sucede acá, en lo cual hay mínimos que están asegurados. Y por lo tanto aquí la gente en el periodo inmediato, muchas veces estaba el temor de perder el trabajo, claro, pero el temor de perder el trabajo no significa por consecuencia absoluta el que no tengas ingresos, el que tus hijos pierdan el colegio, el que no tengas acceso a salud. Ese tipo de cosas no están en la angustia que en la sensación, en el miedo que tienen las personas. Y por lo tanto, eso permite, a propósito de lo que me estás preguntando, permite una capacidad de contención emocional que es muy superior a lo que pasa en nuestro país, en donde ese tipo de cosas no están aseguradas y por lo tanto uno sabe que el hecho de que te echen del trabajo significa que no vas a tener dinero para comer, no vas a tener dinero para atender la salud, no vas a tener dinero para la educación, y en fin, no quiero seguir con eso. Entonces, claro, me parece que es importante, aquí lo que ha habido es una atención de mantener la capacidad de consumo de la gran mayoría de la población. Eso permite que el comercio funcione, que el comercio el comercio detallista es muy robusto todavía. Yo desde que llegué a España nunca he ido a un centro comercial porque lo tengo todo aquí en el barrio, supermercado, una lógica distinta. Además sales y tienes efectivamente en un margen de pocas cuadras, hay lugares donde ir a comprar, cosa que sabemos en muchas zonas de Santiago no pasa. Don Rodrigo Sandoval, un abrazo a la distancia. Un gran abrazo a ustedes, ánimo. Ya, que estés muy bien, ¿ah? Gracias, Rodrigo. Chao. Cuídense. Buenas tardes. Un gran abrazo, cariños a todos. Chao. 12 horas con 54 minutos.